La gente en aquel entonces no estaba en una buena comunión con Dios. Era gente muy egoísta, muy orgullosa, y está dirigiéndose a la gente de plata, que oprimían a los pobres y que maltrataban a los pobres. Y está enfrentándoles con su pecado, específicamente de su maldad. Y ellos pretendían tener una buena comunión con Dios. Iban a ofrecer sus ofrendas, sus diezmos, alababan a Dios, pero eran totalmente hipócritas. ¿Por qué? Porque no podemos llevarnos bien con Dios y llevarnos mal con nuestros hermanos. Si nosotros andamos mal con los hermanos, es porque andamos mal con Dios. Cuando estamos bien con Él, andamos bien con los hermanos. Estamos llenos del Espíritu, hay amor, hay misericordia, hay verdad, hay paz. Pero cuando andaban oprimiendo y maltratando a la gente, es porque no andaban bien con Dios. Y aún Dios les advierte y les recuerda de todo lo que Él hacía para llamar su atención. Pero la frase que Él va a repetir vez tras vez tras vez es: no os volviste a mí. No se arrepintieron. Él hizo una cosa, otra cosa, otra cosa, y no os volvieron a mí. Dios quería tener una buena relación con ellos, no simplemente ritos, ofrendas, sacrificio, alabanza de la boca para afuera, sino quería que lo hiciera de corazón. Y con esa introducción vamos a leer desde versículo 1 de Amós capítulo 4. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores: traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad, y aquí vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos, y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Y saldréis por las brechas una tras otra, y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Id a Betel y prevaricad. Aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días, y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir al hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices.
mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Dios enfrenta a su pueblo específicamente dirigiéndose hacia ellos, hablando de su pecado. Ellos vivían en lujo y lamentablemente su materialismo les enorgulleció a tal punto que ellos aprovechaban de los pobres y los menesterosos y ellos disfrutaban de todo lo que ellos tenían a costo de esa gente pobre y menesteroso, y tenían una actitud muy orgullosa. Iban al templo, ofrecían su sacrificio, ofrecían sus ofrendas, alababan a Dios, pretendían estar bien con Dios, pero eran hipócritas. Su materialismo, su hipocresía y su obstinación. Esos son los tres pecados de Israel. Y muchas veces cuando uno se aleja de Dios, se manifiesta en su maltrato con sus hermanos, con su familia. ¿Por qué? Porque fuera de comunión con Dios o la falta de comunión con Dios afecta nuestra comunión con nuestros hermanos, afecta nuestra relación con la familia y con otros, afecta también nuestra adoración. No podemos estar mal con Dios y adorarle de una manera que Él acepte nuestra adoración. Yo no veo el corazón de ustedes y no ven mi corazón. Pero ustedes saben, es muy fácil venir a la iglesia, adorar a Dios, cantar los himnos, mover la cabeza cuando el que está dirigiendo dice algo lindo y hasta decir amén en el sermón o algo. Y cuando uno sale, oh pastor, muchas gracias por este sermón, muchas gracias, me tocó. Es muy fácil sentar y escuchar todo. Pero realmente las alabanzas, los testimonios, la enseñanza no toca el corazón, no cambia la vida. Es simplemente un rito, es simplemente un deber religioso. Algunos lo hacen como si fuera una especie de seguro. Si yo voy a la iglesia, Dios me va a ver sentado ahí, escuchando, me va a bendecir, me va a ayudar en el trabajo, me va a sanar de mi salud. Hermanos, Dios no quiere solamente tu cuerpo aquí en este lugar. No quiere que le des alguna ofrenda simplemente. Dios quiere mucho más que eso. Él quiere tu corazón. Él quiere tener comunión contigo. Él no quiere que simplemente marcas el domingo en la mañana o el miércoles a la tarde y que te aseguras que estés acá en este lugar y que en la semana uno vive como el diablo, haciendo lo que quiere, descuidando su comunión. Porque la comunión con Dios no es venir acá y arreglar cuentas como si fuera una cita médica. Es caminar y andar en comunión con Dios. Y téngalo por seguro. Si nosotros nos alejamos de Dios, se va a mostrar en nuestra relación con otros. Dios lo va a notar en nuestra adoración hipócrita y Él va a obrar
para corregir esa hipocresía. Él va a corregir esa desobediencia a Él. Y depende de nosotros si vamos a responder a Él en obediencia, en humildad, o resistir y continuar jugando con Dios o pretendiendo estar bien con Dios. Ahora miremos cómo Dios guió a Amós a hablar con esta gente. Primero vemos el pecado de la opresión, cómo oprimía, cómo maltrataba a la gente pobre. Mire versículo 1. Oíd esta palabra y noten esta expresión, vacas de Basán. Ahora, él está dirigiéndose a una parte de Israel, a la gente rica, pero específicamente a las mujeres de las familias ricas. Mire lo que él dice en el versículo 1, en la última parte, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. No sé por qué él se dirige a las mujeres llamándolas vacas de Basán. Ahora, no se vayan a pensar de que él estaba criticándoles porque estaban de sobrepeso. Las vacas se llevaban a Basán, un cierto lugar donde los preparaban para ir al matadero. Y lo que él está diciendo es que estas personas van a ser juzgados por Dios y se están simplemente disfrutando de esa comida y de esta opresión a los pobres porque Dios los va a juzgar pronto y prepárense para eso. Está hablando a personas que estaban muy cómodas a costo de la gente que era muy pobre. Dios dio instrucciones muy claras en el Antiguo Testamento de cómo deberían tratar a la gente pobre. Debería tratarlos con misericordia, deberían tratarlo con generosidad. En el libro de Deuteronomio, capítulo 24, acuérdense, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, capítulo 24, dice en Deuteronomio 24:14, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Y en capítulo 14 de Deuteronomio también habla de ser generoso. Eso debería ser la actitud con sus hermanos, no aprovechar. Acá dice, los oprimís y los quebrantáis. La idea de oprimir es de oprimirlos, de presionarlos, de abusar de ellos, dándole poca plata por el servicio, porque era algo que ellos podían hacer. Y quebrantarlo es literalmente quebrantarlos en pedazos, arruinar sus vidas. Qué triste el trato entre esa gente rica y sus hermanos en la fe, digamos, sus hermanos de Judea, y qué triste. Uno puede saber muy bien si uno anda bien con Dios, con su trato y su actitud hacia sus hermanos. Si hay orgullo, si hay egoísmo, si uno se enoja fácilmente, si uno guarda rencor, si uno rehúsa a humillarse y perdonar o pedir perdón, hay algo que está mal
con su relación con Dios. Él está apuntando el dedo a su relación con sus hermanos y cómo están aprovechando de su hermano en la fe. Mire lo que dice en 1 Timoteo, capítulo 6, acerca de la gente que tiene plata. No está mal tener plata. En la Biblia, Dios bendijo mucha gente con riquezas. Job era un hombre muy rico. Y se ve en la vida de Job un hombre misericordioso, un hombre generoso, un hombre preocupado de su relación con Dios. Ayudaba a las viudas, ayudaba a la gente pobre. A uno de los consoladores de Job le echó en cara: vos ayudaste a tanta gente, ¿y dónde está la gente ahora para ayudarte a ti? En 1 Timoteo capítulo 6, 1 Timoteo 6, 17 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Versículo 19. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna, que inviertan su plata en lo eterno. Laura y yo podemos dar testimonio de conocer familias que tienen mucha plata, que con sacrificio, con amor y con un corazón muy grande invierten en la obra misionera, han invertido en la obra de Catán, han invertido en muchas obras misioneras y muchos misioneros. El hecho de tener plata no está mal. El hecho de poseer mucha plata no está mal. Está mal cuando tu plata te posee a ti y te controla tu actitud. Despierta egoísmo, despierta ese deseo por el lujo. Esa gente tenían sus casas de verano, tenían sus casas de invierno, como leímos en capítulo 3. Disfrutaban de toda la plata, pero a costa de la gente pobre. ¿Qué tal tu relación con los hermanos? Tu trato con los hermanos. ¿Refleja realmente una buena relación con Dios? ¿Un trato amoroso? ¿Un trato amable? ¿Un trato humilde? ¿O un trato orgulloso, duro? ¿Un trato egoísta? El pecado de la opresión. Luego, número 2, el pecado de la hipocresía. Cuando uno no está bien con Dios, uno tiene que pretender de que está bien con Dios cuando viene a la iglesia. Algunos directamente dejan de venir a la iglesia. Algunos directamente dejaban de ofrecer su sacrificio. Pero miren cómo Amós se dirige a ellos en versículos 4 y 5. Él dice: id a Betel y prevaricad. Aumentad en Gilgal la rebelión. Betel y Gilgal eran dos lugares muy importantes en la historia de Israel. Betel era un lugar donde Jacob ofrecía sacrificios a Dios, donde Abraham también ofrecía sacrificio a Dios. Era un lugar sagrado. Gilgal era el primer lugar donde Israel cruzó el río Jordán para entrar y conquistar la tierra. Había un monumento a la bendición y el cuidado de Dios que Dios había hecho. Eran dos lugares sagrados para Israel, pero ellos convirtieron esos dos lugares
en lugares donde ellos ofrecieron sacrificios a sus ídolos, pero también pretendiendo adorar a Dios. No sé exactamente cómo lo hacían, pero se acuerda de Aarón en el Antiguo Testamento, cuando Moisés tardó en bajar del monte. Dijeron, bueno, juntemos el oro, vamos a hacer una imagen. Y hizo una imagen, un ídolo, y decía que eso es Jehová Dios que te sacó de Egipto. Hizo una mezcolanza, y aparentemente en Israel estaban haciendo eso. Y él, con un poco de sarcasmo santo, les dice a ellos, mírenlo como él lo expresó: traed mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Traigan los diezmos, hagan sus fiestas a Dios, adoren a Dios, pero con una actitud sarcástica. ¿Por qué? Porque ellos mantenían esa adoración, pero de una manera muy, muy hipócrita. ¿Por qué? Porque su corazón estaba muy, muy lejos de Dios. Es exactamente lo que Cristo había dicho en el libro de Marcos. ¿Se acuerdan cuando Cristo habló con los fariseos? En Marcos capítulo 7, en Marcos 7, Él dijo lo siguiente a la gente. Él les dijo en Marcos capítulo 7, versículo 6, citando a Isaías, respondiendo Él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ahí estaban ellos en el templo, entregando sacrificios, trayendo sus diezmos, sus ofrendas a Dios, ponían en la caja, alababan a Dios. Pero Dios te está diciendo, ustedes son hipócritas. ¿Por qué? Porque están pretendiendo estar bien conmigo, cuando en realidad no están bien conmigo. Y ustedes lo saben muy bien. Qué triste la hipocresía. Saúl era un hipócrita. Era desobediente a Dios en su corazón. Saúl fue guiado por Dios a pelear contra los amalecitas y Dios le dijo: destruye todo. Destruye todo. Todo hombre, toda mujer, todo animal. Y él no destruyó todo. Y cuando volvió, se encontró con Samuel. Lo primero que dijo: he obedecido la voz de Jehová. Hipócrita. Era desobediente a Dios. Había justificado su desobediencia. Discutió con Samuel. Samuel dice: ¿y ese ruido que escucho? ¿Qué es ese ruido? No te preocupes, Samuel. Ellos lo han traído. Ellos lo han traído. Y bueno, destruimos todo. No seas cargoso, Samuel, por favor. Que no seas demasiado estricto. Sí, destruimos todo. Bueno, un solo recito guardamos. Uno solito. Y bueno, los animales, bueno, guardamos lo mejor y para ofrecer sacrificio a Dios. ¿Y qué dijo Dios? Yo no quiero los sacrificios. No quiero que pretendan estar bien conmigo, ofreciendo sacrificios, alabándome a mí, adorándome a mí. Yo quiero obediencia. Yo quiero que me hagan mi voluntad y que hagan lo que yo les indiqué hacer y que no pretenden estar bien conmigo cuando no están bien conmigo. Dios no quiere la hipocresía. Dios quiere que tu cuerpo esté acá, que tus labios estén adorando a Dios. Pero ¿sabe lo que Él quiere? Tu corazón.
y que seas sensible a la guía del Espíritu Santo y que estés en comunión con Dios, no solamente durante una horita, el domingo a la mañana y el miércoles a la tardecita. Él quiere toda la semana. Él quiere que mañana y el viernes y el sábado, el lunes y el martes y todo el día el miércoles, que camines con Dios, que estés en comunión con Él, que obedezcas y pongas en práctica su palabra. Y sabe que si nosotros desobedecemos a Dios y descuidamos nuestra comunión con Dios y vivimos como hipócritas, Él no va a decir, oh, bueno, por lo menos está en la iglesia, por lo menos está leyendo la Biblia, por lo menos está hablando a otros de Cristo. No, Él va a hacer todo lo posible para llamar la atención y para corregir esa desobediencia y esa hipocresía. Y Él va a obrar en tu vida. Y mire cómo Él obró en la vida de su pueblo en Amós capítulo 4. Y lamentablemente vemos el tercer pecado. Después de la opresión y después de la hipocresía, vemos la obstinación. Eran muy obstinados. Él levantó la sequía, versículo 6, la hambruna, digamos. Él va a decirles a ellos, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. Es una manera descriptiva a decir, no tuvieron nada que comer, así que por lo menos los dientes se quedaron limpitos ahí durante ese tiempo. ¿Por qué? Porque no tenía nada que ensuciar los dientes. Había una hambruna en la tierra. ¿Y con qué fin hizo esa hambruna? Dios hizo un pacto con Israel en Deuteronomio capítulo 27, 26, 26, 27 y 28, 29. Él hizo un pacto con ellos. Ustedes me obedecen y les voy a bendecir. Pero en capítulo 30 Él dijo, si me desobedecen, les voy a corregir, les voy a disciplinar, les voy a castigar. Y una de las maneras en que Él los iba a castigar era con hambruna. Con hambruna. Cuando vino el hambre, tendría que haber dicho, oh, eso es de Dios. Dios está obrando en nuestra contra. Mire lo que dice en versículo 7. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. ¿Sabe qué? En Santiago, ¿se acuerdan las hermanas de la lluvia temprana y tardía? Bueno, es una referencia a la bendición de Dios en la vida del pueblo. Justo antes de la cosecha, Dios dejaba caer lluvia sobre la tierra para que la cosecha sea muy robusta, para que sea amplia y que refleja la bendición de Dios. Y cuando plantaban también había lluvia para hacerlo crecer y adelantarle el crecimiento. Pero justo acá dice que justo en el momento cuando estaban esperando la lluvia, hubo sequía. Al contrario, tendría que llamar la atención de ellos. ¿Y qué tendrían que haber hecho? Tendrían que haber pedido perdón a Dios. Tendrían que haber reconocido que Dios les estaba disciplinando, pero en vez de reconocer su disciplina, en vez de confesar su pecado y pedir perdón e ir y volver a Dios reconociendo que estaban mal, que dice la palabra de Dios, versículo 8, venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban, con todo no os volvisteis a mí. Os herí con viento solano. Y el último parte del versículo 9, pero nunca os volviste a mí, dice Jehová. Versículo 10, envié contra vosotros mortandad, algún catástrofe, no sabemos,
Los comentaristas no estaban seguros a qué se refería. Aparentemente algo parecido, como dice acá, a un catástrofe en Egipto, una maldad, y al último parte del versículo, mas no os volviste a mí. 6 veces Dios describe su disciplina, su corrección, y la acusación: no prestaron atención, no os volvisteis a mí. Vos en tu vida sos sensible a la voz del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta cuando algo pasa? Uy, eso es un chelito del Señor. Él me está llamando la tentación. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que reconociste en tu vida algo que te salió mal o algo que Dios hizo en tu vida para llamar la atención y dijiste: Señor, perdóname? Es una chirla, es una disciplina, una corrección de Dios. ¿Quiere que piensen en eso? Hace unos días, una semana, un mes. Piensen que nos portamos tan bien que puede pasar un mes sin que Dios haga algo en nuestra vida para llamar la atención. Quizás alguno diría: no sé, pastor, si vos decís en tu corazón: no sé lo que Dios ha hecho en mi vida en los últimos días para llamar mi atención, yo creo que hay algo que está faltando en tu comunión con Dios y tu sensibilidad a la voz del Espíritu Santo y tu comunión con Dios. Si puedes pasar semana tras semana y no acostarse a la noche y decirle: Señor, perdóname por tal cosa, porque sé que estaba mal delante de ti. Les quiero decir una cosa: no estás en una buena comunión con el Señor. No, pero pastor, yo vengo a la iglesia, yo leo mi Biblia todos los días, yo oro a Dios. Estás simplemente haciendo las acciones, digamos, pero no puede ser que no estés realmente disfrutando de una muy buena comunión con Dios. Yo conozco en mi corazón que somos rebeldes, que luchamos con el pecado en nuestra vida, que hay actitudes que Él quiere corregir. ¿Qué tal tu relación con tus hermanos? Con tu esposo, tu esposa, con tus hijos, con tus familiares, con los hermanos en la iglesia, con otros hermanos. ¿Hay una buena relación? ¿O hay bronca, hay rencor, hay una actitud incorrecta, fría? Qué interesante lo que Dios dijo acerca de la iglesia de Éfeso en Apocalipsis. Él dijo a Éfeso, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, al pastor de la iglesia, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Mire todo lo que ellos hicieron por afuera. Eran muy atentos y conocedores de la palabra. Dijeron: no, ellos dicen que son apóstoles, pero miren, estos que no son apóstoles. Pudieron trabajar sin desmayar, tenían paciencia y todo por afuera. Pero miren lo que Dios les marca como algo que está mal
en versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dios miró más allá de sus manos, de sus pies, de su mente, de su boca, lo que ellos hacían y decían, y cómo actuaban, y decía, yo veo en tu corazón algo está mal. Ustedes son hipócritas. ¿Por qué? Porque lo estaban haciendo por afuera y no de corazón. ¿Qué es lo que dice Miqueas? ¿Qué es lo que Dios exige de nosotros? No sacrificio por afuera, sino misericordia. Él quiere en nuestro corazón una relación personal con nosotros. Dios está mirando hoy a tu corazón. Él está obrando nuestra vida para corregir las cosas. ¿Y qué quiere Él simplemente? Que nos humillamos, que confesemos nuestro pecado. ¿Qué diferencia entre David, el rey David, y el rey Saúl? Dios le habló a Saúl y toda excusa, pura excusa. No, pero yo no lo hice, ellos lo hicieron, lo hicimos por un buen motivo. Pero el profeta Natán le apuntó el dedo a David de su adulterio. ¡Qué serio el adulterio! ¡Qué serio el homicidio! Mató a un hombre. ¿Y cómo respondió David? He pecado delante de Dios. Tenés razón. He pecado delante de Dios. No hubo excusas, no hubo justificación. Hermanos, Dios vio al pueblo en el tiempo de Amós y levantó un hombre sencillo, un hombre granjero, un hombre que no tenía estudios formales, y dijo a Amós, yo quiero que vaya a mi pueblo porque están jugando la iglesia. Sí, están ofreciendo sacrificios, pero mire cómo tratan el uno al otro. Miren el rencor y miren el odio, el egoísmo. Miren cómo están abusando y maltratando a sus hermanos que deberían amar y ayudar y acompañar. Yo quiero que los corrijan a ellos. Yo hace tiempo que los estoy tratando de corregir y no me hacen caso, no me escuchan a mí. Yo mando hambruna, mando sequía, mando catástrofe, mando problemas, llevo a los jóvenes en la guerra y mueren. Pero aparentemente hace falta más. ¿Por qué? Porque no son sensibles a mis obras en su vida. No me quieren escuchar a mí, así que te voy a mandar para que me escuchen a mí a través de tu voz. Tengo que hablarles bien, bien clarito y dígale, así dice Jehová Dios, enfréntalos con su pecado. Y no les está dando una oportunidad de arrepentirse, lamentablemente, porque Él conoce su corazón muy, muy duro. Por eso Él les dijo en Amós, capítulo 4, Él les dijo a ellos en el versículo 12, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Les voy a matar, les voy a llevar en cautiverio, no les voy a dar una oportunidad para arrepentirse. ¿Por qué? Porque sabía la dureza de su corazón. Hermanos, cuidado de endurecer su corazón por el pecado. Cualquier creyente que descuida su vida de comunión con Dios, permite el pecado en su vida y se endurece su corazón. Se endurece su corazón y no disfruta de comunión con Dios. Y Dios tiene que obrar más y más y más. Lo que Dios espera es nuestro arrepentimiento. Y Él es abundante en misericordia. Y no vayan a pensar de que puedes engañar a Dios.
En versículo 13, aquí dice, el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento. Él sabe lo que estás pensando. Yo no tengo idea de lo que estás pensando. A veces no tengo idea de lo que yo estoy pensando en algunas cosas. Mis intenciones. Yo creo que el apóstol Pablo en 1 Corintios 4, enfrentando a los corintios que le juzgaban a sus motivaciones, él mismo decía, yo no sé lo que hay en mi corazón. Solo Dios sabe realmente mi motivación delante de Dios. Pero téngolo por seguro, Él sabe los pensamientos, la motivación de tu corazón. Y más vale que nosotros examinemos nuestro corazón continuamente y que aprendamos a ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Y cuando Él dice, esto está mal, estas palabras que compartí está mal, esta actitud que tenés vos sos orgulloso, vos sos egoísta, cuando Él marca en nuestro corazón cosas que están mal, debemos pedir perdón y confesarlo delante de Dios. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestros pensamientos. Y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Él está continuamente velando y mirando y observando su iglesia. Hermanos, Dios quiere una iglesia en comunión con Él. Y un creyente en comunión con Dios va a tener una muy buena relación con los hermanos. Va a poder adorar a Dios de corazón, delante de Dios, de una manera que a Dios le agrada y que acepte. Y cuando Él obra, enseguida vamos a saber, no, Dios hizo eso por este motivo, por aquel motivo, por esta razón. Señor, ayúdame, moldéame, me entrego a ti y quiero servirte y honrar tu nombre sobre la tierra. Dios está obrando. Dios levantó a Amós y nos quiere hablar a nosotros de cuidar nuestra comunión con Él. No endurezcamos nuestro corazón. ¿Qué muestra tu relación con los hermanos? ¿Qué muestra tu adoración a Dios? ¿Qué muestra tu sensibilidad a la obra del Espíritu Santo de Dios? Vamos a orar.